Hola, estimado público, muchas gracias por estar aquí en esta presentación. Me presento, mi nombre es Matías Achá y junto a mis compañeros Luis Montoya y Diego Pinto les hablaremos sobre adimensionalización y semejanza. Los temas que abarcaremos son el principio de homogeneidad, qué son los modelos y los prototipos, qué semejanza existe entre ellos, qué son los números adimensionales, cuáles son las importancias y los usos del análisis dimensional, qué es el teorema de repetición de variables. Y por último, realizaremos un pequeño desglose de un problema asociado a la ingeniería mecánica. Se preguntarán a qué nos referimos con principio de homogeneidad. Seguramente habrán oído hablar sobre un conocido dicho que dice no juntar peras con manzanas. El dicho se relaciona directamente con esta regla, pues es la explicación de ella. El principio es de suma importancia en el ámbito de la física y corresponde a la asociación de magnitudes y unidades físicas, lo que nos permite verificar que al momento de desarrollar una ecuación, los resultados obtenidos sean concurrentes. Para ello, todas las dimensiones y unidades deben ser las mismas para lograr obtener la igualdad. De manera visual, podemos entender lo mencionado anteriormente observando la siguiente ecuación. A más B es igual a C. Para que esta situación se cumpla y la ecuación pueda ser resuelta, debemos considerar lo siguiente. Las unidades físicas de A más B deben ser idénticas a las magnitudes de C. A su vez, las unidades físicas o magnitudes de A deben ser idénticas a las de B para que logren sumarse entre ellas. Visualmente y de manera general, una simplificación de lo mencionado es lo siguiente. Las magnitudes de A deben ser idénticas a las de B, a su vez a las de C, y por consecuencia A más B también cumple la condición. Pero, consecuencia de otros operadores matemáticos, ya sean la multiplicación o la división, permite que surjan resultados sin dimensiones, a los cuales se les denomina adimensionales. Producto de estos números se da origen a parámetros adimensionales, valga la redundancia, que permiten simplificar ecuaciones y generar fórmulas que contengan estos parámetros independientes. Algunos ejemplos básicos que abarcaremos más adelante son el número de Nusselt y el número de Reynolds. A continuación, los dejaré con mi compañero Luis, que les hablará sobre los modelos y los prototipos. Yo, Luis Montoya, le voy a presentar sobre el modelo y prototipo. Para poder realizar proyectos a gran escala, se requiere de mucho tiempo y dinero, los cuales no siempre salen rentables el realizarlos instantáneamente. Para esto se tiene los modelos a escala geométrica, los cuales son el mismo producto o elemento, pero a una escala mucho más pequeña. Con esto se ahorra el tiempo y el dinero de forma muy adecuada, además de ver las posibles fallas en el producto antes de que éstas ocurran. Si bien los modelos a escala son útiles, deben realizarse de manera cuidadosa, escalando de manera adecuada a los resultados. La mejor manera de realizar un modelo es a través de un análisis dimensional, el cual proviene de que es posible escribir cualquier ecuación dimensionalmente homogénea en una forma equivalente, totalmente adimensional y mucho más compacta. Normalmente existen distintas formas de presentar los datos experimentales o resultados teóricos en forma dimensional. Para lograr obtener los resultados óptimos, se utiliza el análisis dimensional, el cual consta de tres propósitos principales, los cuales se ven en el PPT. El primero sería generar parámetros adimensionales que ayuden en el diseño de experimentos físicos o numéricos y en el reporte de los resultados experimentales. Número 2, el obtener las leyes del escalamiento de modo que se pueda predecir el desempeño del prototipo a partir del desempeño del modelo. Y número 3, predecir las tendencias en la relación entre parámetros. Después de realizar un modelo, se da paso al prototipo. Este corresponde a una representación aparente, pero concreta de parte o la totalidad de la idea o elemento. Un prototipo es una simulación, es el primer modelo de un elemento. Es decir, que incorpora los elementos básicos para que éste sea funcional, que se pueda probar, pero no siendo el proyecto final. Los prototipos responden a una serie de preguntas sobre la viabilidad del problema
de la idea y sobre su modo de implementación, por lo que la realización de prototipos es el acto de hacer una idea más tangible, es pasar de una abstracción a una representación física de la realidad, aunque sea muy sencilla. Este trabajo nos sirve para validar la viabilidad del concepto del elemento que tenemos. Un ejemplo de un prototipo sería el diseño de un auto nuevo deportivo, cuya aerodinámica se pondrá a prueba en un túnel de viento. Si el modelo del auto fue el correcto, el prototipo del vehículo debería funcionar apropiadamente. Y si no, a este se le deberá hacer leves modificaciones para llegar al producto final. Bueno, mi nombre es Diego Pinto y les estaré presentando las semejanzas entre modelo y prototipo, en las cuales existe un principio de similitud entre estas dos. La primera se conoce como similitud geométrica. Esta se refiere a la dimensión longitud, la cual expone que el modelo debe tener la misma figura que el prototipo. Es decir, un modelo y un prototipo son geométricamente semejantes si y solo si todas las dimensiones espaciales en las tres coordenadas tienen la misma relación de escala lineal. En esta semejanza, todos los ángulos se conservan, todas las direcciones del flujo se conservan y la orientación del modelo y del prototipo respecto a los alrededores deben ser idénticas. La segunda condición es conocida como similitud cinemática. Esta exige que todas las relaciones entre longitudes homólogas del modelo y prototipo tengan el mismo valor, que se denomina relación de escala de longitudes, por lo que es un requisito que haya semejanza geométrica y también que las relaciones entre tiempos homólogos tengan un valor en común que se denominan relación de escala de tiempos. Con estas dos partes se puede concluir que habrá una única relación de escala de velocidades, es decir, que la velocidad en cualquier punto en el flujo del modelo debe ser proporcional por un factor de escala constante a la velocidad en el punto correspondiente en el flujo del prototipo. Para esta condición en particular, la velocidad en los puntos correspondientes deben ser escalados en magnitud y apuntar en la misma dirección relativa. La tercera condición de similitud es la dinámica. Existe semejanza dinámica cuando modelo y prototipo tienen la misma relación de escala de longitudes, la misma relación de escala de tiempos y la misma relación de escala de fuerzas o masas. De nuevo, la semejanza geométrica es el primer requisito para tener esta tercera condición. En caso contrario, no se debe continuar. Esta semejanza se logra cuando todas las fuerzas del flujo del modelo se escalan por un factor constante a fuerzas correspondientes en el flujo del prototipo, que es una equivalencia en escala de fuerzas. Para todos los casos mencionados anteriormente, el factor de escala debe ser menor que, igual a o mayor que 1, según corresponda, y no necesariamente deben ser similares entre ellos. Además, es posible para un flujo de modelo y un flujo de prototipo lograr similitud geométrica, cinemática, pero no dinámica. Para garantizar similitud completa, deben existir las tres condiciones de similitud. Número adimensional. Antes de definir qué es un número adimensional, debemos tener claro qué es una dimensión y qué es una unidad. La dimensión corresponde a una medida de una cantidad física. Esta no tiene valores numéricos, mientras que una unidad es una manera de asignar un número a dicha dimensión. Un número adimensional o parámetro adimensional corresponde a un número que no tiene unidades físicas que lo definan y por lo tanto se le conoce como número puro.
Los números adimensionales se definen como productos o cocientes de cantidades que sí tenían unidades, de tal forma que éstas se simplifiquen. Un ejemplo sencillo de lo mencionado puede ser el análisis de la deformación, en donde las unidades que involucran la ecuación corresponden a la longitud, pero entre ellas se simplifican. Dependiendo del valor de estos números, tiene un significado que caracteriza unas determinadas propiedades para algunos sistemas. Los números adimensionales son muy comunes en la ingeniería, porque facilitan la realización de modelos, los cuales ya fueron explicados con anterioridad, y estas corresponden a relaciones de desarrollos matemáticos. Finalmente, un número adimensional puede definirse como una función de varias variables independientes. Y algunos ejemplos de números adimensionales ya antes mencionados son el número de Nusselt, que se define como el cociente entre la transferencia de calor convectiva y la transferencia de calor conductiva, y el número de Reynolds, que nos ayuda a conocer si un fluido es laminar o turbulento. A continuación los dejo con mi compañero Diego, quien les hablará sobre la importancia y los usos del análisis dimensional. En el análisis dimensional, importancias y usos, primeramente se tiene que tener en cuenta ciertos conceptos, los cuales son las variables dimensionales, las cuales se definen como cantidades dimensionales que cambian o varían en el problema y podrían representarse unas en función de otras para mostrar los resultados. Las variables adimensionales o sin dimensión se definen como cantidades que cambian o varían en el caso, pero que no tienen dimensiones. Un ejemplo es el ángulo de rotación, que se mide en grados o radianes, que son unidades adimensionales. Las constantes dimensionales pueden variar de un caso a otro, pero se mantienen constantes en un experimento dado. Algunos ejemplos pueden ser la densidad, la constante gravitacional, entre otros. Constantes puras. Como se mencionó anteriormente, una constante pura es un número adimensional o parámetro dimensional que no tiene unidades físicas que lo definan. El análisis dimensional es un método para verificar ecuaciones y planificar experimentos sistemáticos. A partir del análisis dimensional se obtienen una serie de grupos adimensionales que van a permitir utilizar los resultados experimentales obtenidos en condiciones limitadas o situaciones en que tengan diferentes dimensiones geométricas, cinemáticas y dinámicas. Y muchas veces en estos casos las propiedades del fluido y del flujo son distintas de las que tuvieron durante los experimentos. Quitar el dimensionamiento de ecuaciones usando análisis por inspección solo es útil si uno sabe con qué ecuación comenzar. Sin embargo, en muchos casos en la ingeniería de la vida real, las ecuaciones son desconocidas y los problemas son demasiado difíciles de resolver. La mayoría de las veces los experimentos son la única manera de obtener información confiable. Como ya se aludió anteriormente, que para ahorrar dinero y tiempo, las pruebas se realizan mediante un modelo en lugar de un prototipo a escala real. Mi compañero anteriormente mencionó los tres propósitos principales del análisis dimensional. Entre las importancias y usos, el análisis dimensional tiene ventajas y desventajas, los cuales pueden ser, entre ventajas, permitir abordar el problema complejo, requiere de información mínima y simplifica la investigación reduciendo la experimentación. Entre las desventajas es que no entrega entrega soluciones incompletas en el problema que estamos estudiando y no se gana ningún conocimiento respecto al mecanismo del fenómeno estudiado. Algunos usos pueden ser como determinar las dimensiones de coeficientes empíricos
establecer y realizar experimentos descubriendo aspectos desconocidos del problema, formular leyes de similitud de considerable importancia en la investigación experimental y determinar la forma de ecuaciones físicas a partir de las variables principales y de sus dimensiones, además de comprobar cualitativamente ecuaciones. Ahora le hablaré sobre el teorema de repetición de variables. Para, para generar los parámetros adimensionales existen varios métodos, pero el más conocido y el más simple es el método de repetición de variables, popularizado por Edgar Buckingham. El método lo publicó por primera vez el científico ruso Dmitry Ryabondusky en 1991. Se puede considerar este como el procedimiento paso a paso o receta para obtener los parámetros adimensionales. El término pi proviene de la notación matemática pi, que significa un producto de variables. Los parámetros adimensionales encontrados con el teorema son productos de potencias denominadas pi1, pi2, pi3, etc. Y el método nos permite determinar estos parámetros en orden secuencial, sin necesidad de recurrir a exponentes libres. En este teorema existirán 6 pasos, los cuales van a ser dictados a continuación. El paso 1. Hacer una lista con todos los parámetros, variables dimensionales, variables adimensionales y constantes dimensionales, que definen el problema y contar el número de ellas. Sea n el número total de parámetros en el problema, también la variable dependiente, y cerciorarse de que estas son independientes entre sí. No se debe incluir el área, ya que esta puede incluir el radio, por lo que R y A no son independientes. Ahora se viene al paso 2. En este se hace una lista con las dimensiones primarias de cada uno de los n parámetros. Y ahora se viene el paso 3. Ahora hay que suponer la reducción J como la primera suposición. Haga J igual al número de dimensiones primarias representadas en el problema y calcule K, el que representa el número esperado de pi. Además K es igual a n y menor a J, de acuerdo con el teorema de pi. K igual a n menos J, el cual se aparece ahí abajo. En el paso 4 se deben elegir los parámetros J repetitivos, los cuales se usarán para construir cada P. Los parámetros repetitivos tienen el potencial para aparecer en cada pi, por lo que hay que elegirlos adecuadamente, dado que con frecuencia esta es la parte más difícil o por lo menos la más misteriosa del método de repetición de variables. Ahora vendría el paso 5. Ahora se combinan dichos parámetros repetitivos en productos con cada uno de los parámetros restantes, uno a la vez, para crear los pi. La primera pi siempre es la pi dependiente y se forma con la variable dependiente. Además, los exponentes constantes de los parámetros repetitivos se deben determinar. Y en el paso 6 se deben verificar que todo lo que se haya hecho sea adimensional. Y hay que escribir la relación funcional final en una forma de ecuación. A continuación, se presentará el desarrollo de un problema asociado a la ingeniería mecánica, utilizando la información entregada anteriormente en esta presentación. Como se puede observar en la imagen, se presenta una sección de 2 cilindros, uno de ellos sólido y el otro hueco. La información que nos proporciona este problema es que nos indican que el cilindro sólido se encuentra a una temperatura elevada y requiere ser enfriado. Para ello se utiliza un fluido denominado sodio líquido, el cual pasa entre la pared interna del cilindro hueco y la pared externa del cilindro sólido. Y se nos pide realizar un análisis de la temperatura al interior del cilindro en cualquier punto. ¿Ok? Por lo que haremos uso de ecuaciones relacionadas a transferencia de calor y además de mecánica de fluidos. Cabe mencionar que existen diferentes números adimensionales para desarrollar este problema, pero
nos guiaremos por las ecuaciones primordiales que se nos han solicitado. ¿Ok? Entonces, antes de abarcar todas las variables posibles que contiene este problema, debemos identificar ciertos aspectos relevantes. Entre ellos se desglosa que el calor de la superficie es constante. Diferente sería el caso si es que eh, el calor... Diferente sería nuestro caso si en vez de que el calor fuese constante, lo fuera la temperatura superficial, ya que deberíamos considerar diferentes parámetros para la resolución de este problema. Una vez identificada y aclarada esta situación, se debe realizar el análisis de las ecuaciones asociadas. Em, ya conocemos mediante fórmulas de transferencia de calor que para el desarrollo de este ejercicio se debe implementar la ecuación que relaciona la temperatura en cualquier punto a lo largo del cilindro, y para ello se define la siguiente ecuación, la cual dice que el diferencial de temperatura derivado respecto a la posición dentro del cilindro debe ser igual al perímetro multiplicado por el coeficiente de película o coeficiente de convección, multiplicado a su vez por la diferencia de temperaturas correspondiente a la resta entre temperatura superficial y la temperatura del manto, y todo esto dividido por el flujo másico y la constante de viscosidad conocida como Cp. Desarrollando un poco la ecuación, se logra obtener la que se muestra en la presentación, la cual nos indica que la temperatura al interior del cilindro está definida por la temperatura de entrada más los vatios por metro cuadrado multiplicado por el perímetro del cilindro y multiplicado por el punto que se quiere analizar a lo largo de la sección del cilindro. Todo eso dividido por el flujo másico y la constante de viscosidad. De esta manera podemos encontrar la temperatura del manto interno en cualquier punto del modelo a analizar. Pero, ¿qué sucedería si no contamos con ningún valor numérico? Solo la fórmula que acabo de mencionar. Para ello aplicaremos el método mencionado anteriormente y realizaremos cada paso del teorema Pi. Es importante mencionar que para el desarrollo de este ejercicio utilizaremos el sistema MLT, el cual se refiere a masa, longitud y tiempo, y no el FLT, que se refiere a la fuerza, longitud y tiempo, y que por consecuencia de utilizar el teorema Pi, las variables idénticas se suman y no se consideran para su desarrollo, por lo que la temperatura de entrada se descarta para el análisis y ya que solo nos definiremos la temperatura del manto como variable, y que el perímetro, además, al tener las mismas unidades que la posición, al estar ambos en longitudes a lo largo del cilindro, y se están multiplicando, se debe considerar el resultado de la multiplicación y no cada una por separado. A continuación, los dejo con Luis, quien finalizará la explicación de este problema utilizando los pasos del teorema Pi. Bueno, como explicó mi compañero Matías anteriormente, eh, al definir la fórmula, obtenemos que son 5 variables, lo que nos daría como n igual a 5. Con esto podemos empezar a analizar las variables, donde t sería igual a f por qs, as, m punto y cp, en donde t correspondería a la temperatura, qs correspondería a vatio por metro cuadrado o densidad del flujo de calor, AS sería P por X, el correspondiente al área superficial, M punto correspondería al flujo másico
Y Cp correspondería a una constante de viscosidad. Ahora haríamos el análisis de dimensiones. M, L, T, phi. Donde sabríamos que la temperatura, la cual tendríamos en Kelvin, sería phi. QS, la cual está en watts partido en metro cuadrado, nos quedaría como M por T elevado a menos 3. El área S, la cual sería el área superficial, el cual está en metros cuadrados, nos quedaría en L cuadrados. M punto, el cual está en kilogramos partido en segundo, nos quedaría M por T elevado a menos 1. Y Cp, el cual está en metro cuadrado partido en segundo cuadrado por K, nos quedaría L cuadrado por T elevado a menos 2 por phi menos 1, elevado a menos 1. Ahora, al saber esto, podemos definir un J correspondiente a la reducción, el cual nos daría 4. Ahora, obtenemos el K, número esperado de pi, el cual sería K igual a N menos J. Las dos variables las calculamos anteriormente siendo N5 y J4, por los que nos daría un K esperado de 1, el cual estaría correcto, ya que queremos un dato adimensional. Ahora, viendo el teorema de pi, existe exactamente un grupo dimensional en este problema. Seleccionamos J variables, las cuales serían QS, AS, M punto y CP. Ahora combinamos las variables sucesivamente. Con la variable adicional encontramos el grupo adimensional, donde pi sería QS elevado a, AS elevado a, o sea, AB, M punto elevado a C, CP elevado a D, y por T, donde al reemplazar los datos que teníamos anteriormente, o sea, al reemplazar las variables que teníamos anteriormente, nos quedaría como M por T elevado a menos 3, todo eso elevado a por L cuadrado elevado a B, por M por T elevado a menos 1, por L cuadrado por T elevado a menos 2, por phi elevado a menos 1, elevado a D por phi, donde eh, phi, pi nos debería dar m elevado a 2 por l elevado a 2 por phi elevado a 2. O sea, m elevado a 0 por l elevado a 0 por phi elevado a 0. Por lo tanto, al agrupar los exponentes y hacer la igualdad, nos quedaría que la masa debería ser a más c igual a 0. La longitud debería ser 2b más 2d igual a 0. El tiempo debería ser menos 3a menos c menos 2d es igual a 0. Y la temperatura nos daría menos d más 1 igual a 0. Para resolver esto, deberíamos hacer un sistema de ecuaciones, en el cual nos darían los siguientes resultados, que se ven aquí en la imagen. A igual a b menos 1, c igual a d igual a 1, donde al reemplazar a, b, c y d en la ecuación anteriormente dada, se obtiene que t es igual a qs elevado a menos 1 por as elevado a menos 1 por m elevado a 1 por cp elevado a 1 por t, donde finalmente la ecuación nos daría m por cp por t partido en qs por as, lo cual nos daría la constante, por lo que este ejercicio estaría bien hecho. Ahora, les quiero agradecer por escuchar nuestra presentación. Junto con Matías y Diego le agradecemos mucho. Así que, adiós.